Espero esté listo. Hoy vamos a comenzar el capítulo 27 del libro de los Hechos. Hechos trae 28 capítulos. Estamos ya casi terminando el libro de los Hechos. Ha sido toda una aventura junto con Pablo, descubrir todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado para enseñarnos las riquezas que hay en la Escritura. Y les dije la semana pasada que hoy íbamos a ver el capítulo 27 de manera muy general, porque creo que tiene unos principios muy interesantes acerca del liderazgo. Y sé que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos que ejercer liderazgo, ya sea en nuestros hijos, en la casa, en algún lugar tendremos que aplicar el liderazgo. Y qué mejor lugar para aprender de él que de la Escritura. Así que debo ser muy sincero. El capítulo 27 no es un tema de teología, no es un tema que sea profundo, más bien es una narrativa de lo que le pasa a Pablo, qué le está sucediendo en este momento, qué está pasando a su alrededor. Es como si, y permítame ilustrarlo de esta forma, como si fuéramos a una parte de la historia de Pablo, como un capítulo donde veremos lo que él está viviendo. No hay un mensaje directo de Cristo, como lo hemos dicho en otras ocasiones. El libro de los Hechos es en algunos momentos hasta histórico. Y entonces no vas a ver en absoluto nada sobre el liderazgo cuando tú lo lees. El tema del liderazgo simplemente está ahí. Es simplemente un intento de ilustrar que en este capítulo los principios del liderazgo que se manifiestan en el comportamiento del apóstol Pablo, en el mundo que él está enfrentando en ese momento, es de suma importancia que salga, que aparezca. Ustedes y yo sabemos que hoy actualmente en el mundo hay una falta de liderazgo fuerte, en todos lados, en el gobierno, en las empresas, en los hogares, en la iglesia. Nuestro interés, por supuesto, es ver particularmente en la iglesia, porque hay muchos problemas en las iglesias relacionadas con el liderazgo, o la falta de liderazgo, o el liderazgo inadecuado, o el liderazgo equivocado. Y este es un área crítica, porque si eres cristiano, probablemente tengas responsabilidad de liderazgo. Como te dije hace un momento, en tu casa, en el trabajo, en algún momento tendrás que dirigir a alguien. Yo sé, por experiencia propia, que en algún momento de nuestra vida muchos decimos, ¿sabes qué? Yo liderazgo, mejor dáselo a otra persona, yo no soy muy bueno con eso, pero tarde o temprano vas a tener que liderar a alguien. La narración va a empezar con que Pablo, dentro de todo lo que vamos a ver, es un prisionero. Es el último en el rango de autoridad, es el más bajo. Es más, él va dentro del barco en alguna celda allá en el fondo con muchos otros. Le han puesto a él, a un centurión, que no es otra cosa más que un soldado que tiene 100 hombres a su cargo. Va en esa aventura que va a comenzar para llegar a Roma. Y vamos a ver cómo dentro de lo que está sucediendo están los soldados, está Pablo, están otros prisioneros, están los marineros, por supuesto. Y vamos a ver cómo Pablo, que no sabe nada de navegación, que no es un marinero experto,
comienza siendo el último en el rango de autoridad y termina dirigiendo todo lo que está sucediendo. No sabía sobre la organización y estructura del ejército romano para que se le pudiera dar una posición de liderazgo, pero es sorprendente que cuando el barco sale del puerto, Pablo es el último, pero cuando terminan, todo el mundo le está obedeciendo. Pablo se hace cargo de todo el viaje. ¿Por qué? Porque es un líder. Y los líderes tienen que sobresalir. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver algunos principios o características que destacan más que otros. Son muy obvios, pero algunos vamos a tener que, si me permite la expresión, rascarle un poquito. Hechos capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, y llamo su atención otra vez a ese verbo íbamos, recuerden que el que escribe, que es Lucas, así lo va a narrar. Cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco de matrícula de Andromitio que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en Macedonia. Ahora, Pablo, como les dije, es un prisionero. Pero no solamente es un prisionero, sino que es un prisionero importante, porque si usted ha estado con nosotros escuchando o en el estudio de este libro de los Hechos, sabe que el pueblo judío quiere muerto a Pablo. Es decir, si Pablo caminara por la calle, mucha gente lo reconocería. Pablo es un prisionero político y la gente está resentida con él en algún punto, algunos de la población judía. Así que está en su viaje hacia Roma. El que Pablo llegue a Roma es de suma importancia. No es alguien a quien quieran dejar que ande suelto por ahí, porque también ellos, los romanos, saben que Pablo es un ciudadano romano y que tienen cierta responsabilidad de protegerlo. Así que era un prisionero importante. Pero lo que nos sorprende es el versículo 3 de Hechos 27. Al día siguiente, ¿cuántos días han pasado? 1. Al día siguiente, llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y le dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero si me permite lo voy a volver a leer. ¿Cómo es posible que después de un día, nada más de navegar o de emprender el viaje, el responsable de llevar a este prisionero tan importante, cuando llegan a otra ciudad, le dice, puedes ir con tus amigos para que te atiendan? Y le da permiso. Así dice, al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo. Julio es el jefe de la guardia. Y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendiesen. O sea, en un día, este Julio empieza a ver la característica de un verdadero líder. Y una de ellas es que se debe confiar en el líder. El líder tiene que ser una persona de confianza. De alguna manera, en un día, Pablo había convencido a Julio de que era digno de confianza. Yo creo que es importante mencionar que todo soldado romano sabe que si se le encarga a un prisionero, si lo pierde, pierde la vida. Por eso cuando aquel custodio que guardaba precisamente a Apolos y a Pablo en la cárcel allá en Filipo, cuando tembló, ¿se acuerdan? Que cuando tiembla este hombre dice,
que saca su espada a la Biblia porque se iba a matar, se iba a quitar la vida, porque él sabía que era peor caer en las manos de los romanos por haber perdido a los prisioneros, aun cuando haya sido por causa del terremoto. Y Pablo le grita: no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Cómo es posible que este Julio, en un día, confiara tanto a Pablo, o confiara tanto en él, que le dice: ve con tus amigos? Ahora, los amigos también pudieron haber dicho: pues Pablo, pues sí éramos muy amigos, pero tú tuviste un problema legal y pues la verdad es que no queremos meternos en ninguna situación. Nosotros no acostumbramos a andar con delincuentes, pues que te vaya muy bien. No. ¿Cuánto tiempo había pasado Pablo en la cárcel? 2 años. Sin embargo, el respeto, la admiración, el cariño que le tenían a Pablo después de 2 años de estar prisionero no había menguado, no había decaído. Y estas personas lo reciben. Todavía confían en él sin importar cuáles fueran las circunstancias. Y aunque pareciera que Pablo era culpable, después de todo, ellos confiaban todavía en Pablo. Curioso, porque este centurión confió en él y le dijo: ve con tus amigos. Tal vez otros hubieran dicho: esa es la oportunidad, Pablo, como decimos aquí en México, pélate, huye, venado, vete, escóndete, que no te vuelvan a atrapar. Es para la gloria de Dios, ¿no? No. Lo principal con un líder es que se confíe en él. Te sorprendería lo que la gente haría por ti si creyera en ti, si realmente confiara en ti. Yo creo que Julio creía que Pablo jamás haría algo para lastimarlo. Hace unos días estaba yo jugando con uno de mis nietos y estábamos jugando pesado, ¿no? Y le digo: ya cálmate, porque me estaba dando, cálmate o te voy a cortar los dedos. Y el niño: ¿qué tiene, Mateo? 4 años. Se me queda viendo y yo de broma le digo a mi hijo Josué: pásame las tijeras, ahorita vas a ver, te voy a cortar los dedos. Y entonces el niño me cree, ¿no? Y pega el grito: ¡mamá! Y entonces lo tomo, lo calmo y lo veo a los ojos y le digo: quiero que sepas algo, estamos jugando. Jamás haré algo para lastimarte. Entonces ahora él es el que bromea conmigo, dice: te voy a cortar los dedos, yo a ti. Sí, está bien. Qué importante es que alguien confíe en ti, de que no le vas a hacer daño. Las personas confiarán en un líder cuando crean que ese líder se preocupa por sus intereses. Alguna vez escuché a alguien que decía: a la gente no le importa cuánto sabes, a la gente le importa si tú te preocupas por ellos. Primera de Corintios 4:1. Es importante que debamos ser líderes desde el punto de vista de un sirviente. Primera de Corintios 4:1 dice: así que la gente debe vernos simplemente como ¿qué? Como siervos. El líder debe ser un siervo de Cristo. Por eso en mi mente había un choque brutal cuando de repente había una situación con algún líder y el líder era
insensible, el líder era poco responsable, como lo que dice la Escritura, y llegaba a pensar que estaba por encima, llegaba a pensar que debía tratársele de cierta forma, de cierta manera. Decía mi mamá, es que quiere que lo trates con el té y las hojas, ¿no? Así muy delicadamente. No se nos olvide que somos siervos. 1 Corintios 3:5 dice, ¿es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Y luego dice, solo somos siervos de Dios, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y tenemos que liderar desde el punto de vista del servicio. Y la gente cree que tienes el mejor interés en tu corazón y confiarán en ti. Pero debemos tener cuidado, porque si perdemos la confianza de la gente, entonces perderemos nuestro liderazgo. Por tanto, un líder debe ser un líder a quien hay que tenerle confianza. Mateo 20:25. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿No conoce a alguien que es así, que dice, te recuerdo con quién estás hablando, eh? Fíjate bien cómo me hablas, eh? Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse un siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo, dice. Así que, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabes lo que hacen los líderes gentiles? Usan su autoridad. Son dictadores. ¿Ves la diferencia? El liderazgo mundial es una dictadura dominante. El liderazgo del cristiano es servicio. Y las personas que creen en ti, porque realmente tienes un interés en tu corazón, van a confiar en ti y te van a seguir. Y Pablo lo logró con este hombre en un día. Siguiente principio de liderazgo. Versículo 4. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Cilicia y Panfilia, llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Ahí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días, fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar porque el día del ayuno ya había pasado. Y luego dice el versículo, luego la parte final de este versículo, Pablo les advirtió. Ahora, toda esta narración solamente para decir que el progreso que estaban llevando era lento. Parecía que no podían llegar demasiado lejos y seguían deteniéndose y deteniéndose y deteniéndose.
habían gastado mucho tiempo, navegar era peligroso. Dicen algunos comentaristas bíblicos que es muy probable que por lo que se dice ahí del día del ayuno, la época, el momento, pudo haber sido entre lo que es septiembre y noviembre. Algo así como finales de otoño. Y Pablo les advirtió, pero espérame, ¿quién es Pablo en la embarcación? ¿Y dónde está? Allá adentro, en el calabozo. Me lo puedo imaginar a Pablo diciéndoles, hey, cuidado, no nos naveguemos, no nos echemos a la mar, porque miren, tengan... Y a los marineros expertos diciendo, ¿y este quién es? ¿Y este gritón quién es? Cállese, usted no sabe, ¿no? Sea un buen esclavo, un buen prisionero, quédese callado, no diga nada. Y aquí vemos el segundo principio de liderazgo. Los líderes siempre toman la iniciativa. Versículo 10. Señores, porque el 9 dice que Pablo les advirtió, y esta es la advertencia. Versículo 10. Señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo se atreve a decir esto? ¿Por qué dice esto? Ahora, ojo, porque cuando tú eres un líder y tú ves el peligro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Advertirlo. O sea, tú ves el peligro que hay en tu esposa, en tus hijos, en el trabajo, tú estás viendo un riesgo que se avecina, ¿qué vas a hacer? Pues a mí no me importa, a mí ¿a mí qué? Hay muchos así. Hay mucha gente que es así. Mucha gente que dice, a mí no me importa. No es mi empresa. Eso quiere, pues por necio, que le pase, pues a ver, ya va a venir llorando. No, ese no es ser un buen líder. Un buen líder se gana la confianza de la gente, hace que la gente confíe en él. ¿De qué manera? Que la gente vea que es una persona confiable y que cuando ve el peligro le dice, cuidado, ten cuidado, porque lo que yo puedo ver es que puedes cometer este error, te puede pasar esto o esto o esto. Esa es la marca del líder. Tomar la iniciativa. Siempre vas a poder identificar a un líder por esta marca. A pesar de que está clasificado en un lugar subordinado, toma la iniciativa. Y te voy a decir algo, una vez que Pablo toma la iniciativa en este viaje, jamás la va a volver a soltar, Imagina esta situación, real también. En el año 444 a.C., la ciudad de Jerusalén está devastada. Ha estado en destrucción y desolada durante 150 años. Anteriormente las ciudades eran fortificadas por una gran muralla, una barda, para tener a los enemigos fuera. Por lo menos ha visto alguna película, ¿cierto? ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la Biblia que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Muchos historiadores dicen que ese ojo de la aguja era una puerta dentro de la muralla de la ciudad, algo así como esta. Imagínate una gran muralla, una gran ciudad, y que cuando llegaban tarde algún viajero tocaba esa puerta y decía, oye, venimos de un viaje largo, a ver, ¿cuántos son? Pues sí, no hay peligro. Dice, por ahí pasaba el camello y toda la mercancía y la gente y todo, y cerraban. Pero esta ciudad está destruida, tiene 150 años, nadie ha hecho nada, está devastada, está hecha pedazos. El pueblo judío había regresado del cautiverio a esta ciudad después de estar 80 años
como prisioneros. Y el trabajo de reconstruir el muro nunca se había terminado realmente, hasta que un hombre llamado Nehemías toma la iniciativa. Y un día Nehemías, que está en Babilonia, se dice a sí mismo: tengo que ir allá y hacer algo al respecto. Y entonces aquí vemos otra vez que Nehemías toma la iniciativa y empieza a poner en marcha lo que él va a hacer para solucionar el problema. Se da cuenta que hay una necesidad. Toma la iniciativa y ¿cómo lo hace? Identifica la necesidad. Y cuando identifica la necesidad, encuentra la solución. Ahora yo quiero que por un segundo tú lleves esto a algún punto de tu vida. En algún momento en tu matrimonio, en tu negocio, en la relación con tus hijos, no sé. El líder tiene que tomar la iniciativa, tiene que identificar cuál es el problema, y una vez que lo identifica, tiene que empezar a trabajar en cuál es la solución. Porque Nehemías, tú lo puedes leer en el libro de Nehemías, lo que hizo fue trazar un plan, fue al rey, se lo propuso al rey, y entonces empezó a dar pasos. Tomó medidas, empezó. Después de identificar, tomó medidas, dijo: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y luego delegó la responsabilidad. Porque haciendo una historia larga, corta, lo que hizo fue, después de pensar para sí mismo: tengo que hacer algo por la ciudad, esta sería la posible solución, voy a ir con el rey, ya que tiene todo esto echado a andar, llega a ese lugar y dice: ustedes, la familia López, van a encargarse de esta sección del muro, ustedes, la familia tal, de esta sección, ustedes de esta sección, ustedes de aquella sección. Y después dice Nehemías 5:6, y ese es el último punto de este ejemplo de Nehemías como líder, que trabaja con la gente. Un día dice: en cambio, sí trabajé duro, junto con todos mis servidores, en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, y no le quité a nadie su tierra. Este líder tomó todo este tiempo, delegó y empezó a reconstruir la muralla. Y lo hizo solamente en meses, no le llevó ni siquiera años. Claro que hubo mucha oposición, claro que hubo mucha necesidad, y es entendible, pero eso es lo que hace realmente un líder. Identifica el problema, empieza a trazar un plan, lo echa a andar y empieza a delegar. El liderazgo significa tomar iniciativa para resolver el problema, y Nehemías es un perfecto ejemplo de ello. Tienes un problema, puedes estudiar la vida de Nehemías y checar qué es lo que hizo. Sí hubo situaciones difíciles, engaño, astucia para tratar de detenerlo, pero no lo abandonó. Es más, si no me equivoco, creo que en 52 días reconstruyó el muro con la gente. Pero ¿cómo llegas a eso? La gente tiene que tomar cierta confianza en ti. Tienes que tener iniciativa. ¿Sabes lo que necesitamos nosotros como cristianos en la iglesia? Menos críticos y más gente de acción. Porque a lo mejor en nuestra postura en la iglesia o en cualquier otro lado, somos muy buenos para juzgar o criticar. Creo que hace falta esto, creo que yo lo haría así, yo creo que esto acá, yo creo que iría, yo creo que... Pero todo mundo somos buenos para eso. Pero de eso a la acción, a dar el primer paso, a levantar la mano, a decir: yo lo puedo hacer, yo lo puedo iniciar, yo quiero participar, es diferente. Eso lo podemos ver aquí en la iglesia, pero si lo llevas a tu casa, si lo llevas a tu trabajo, si lo llevas a donde tú quieras, también te va a aplicar. Así que hay que identificar la necesidad, proponer una solución. ¿De dónde vamos a obtener las personas que nos ayuden para hacer, por ejemplo, las cosas que necesitamos hacer aquí en la iglesia? De nosotros mismos.
¿Y quiénes son los que van a servir? Los que quieran. ¿Quiénes son los que, por ejemplo, vienen y dicen, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello? Aquellos que ven una necesidad, que se identifican y dicen, yo quiero hacer esto. Otra cosa que vemos en el versículo 9 de ahí de Hechos 27 es que Pablo usa el buen juicio, porque les advierte, dice el versículo 9, se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado, y entonces Pablo les advierte. Un líder debe ser cuidadoso. Un líder debe ser cuidadoso. Puede correr riesgos, pero calculados. No confía de la suerte, no es así como que, pues ahí vemos cómo sale. No. Necesitamos tener cuidado, necesitamos ser sensibles, buscar consejo. Eso es muy, 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 muy importante. ¿Vas a hacer algo? Pide consejo. En la multitud de consejos, dice la Biblia, hay sabiduría. ¿Vas a hacer algo? Pide consejo. No lo hagas como el borras, ¿no? A ver qué sale. No, porque perdóname por la expresión, pero te vas a llevar a tu gente, a las personas que amas, a las personas que están dependiendo de ti. Me voy a cambiar de trabajo porque me cae mal mi jefe. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que no vamos a leerlo ahí, pero ustedes ya lo saben, en Hechos 6, las viudas se quejaron en la iglesia primitiva de que no las estaban atendiendo igual a las viudas griegas que a las viudas judías. Había una distinción ahí, atendían mejor a ciertas personas que a otras, y entonces surge esta situación, esta preferencia causó un problema, y entonces fueron con los apóstoles y ellos contestaron, escojan entre ustedes hombres llenos del Espíritu y pónganlos a resolver este problema. Y aquí queremos ver que la iglesia se empieza a organizar desde que nace y empieza a solucionar sus problemas con el mismo personal que tiene. Comenzaron a ministrarse y ayudaron a organizar la iglesia. Hechos 27, me regreso a Hechos 27, versículo 11. Pablo ya les advirtió, Pablo ya les dijo, cuidado porque vamos a perder la nave, la carga y muchas vidas. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Pues claro, ¿quién es? A ver, muéstrame tu licencia de piloto o tu de capitán de embarcación. ¿Saliste de alguna academia de navegación mercante o algo así? ¿Tienes credenciales? ¿Tienes autoridad para decir lo que estás diciendo? Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo sino a ellos. Versículo 12, como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. Pues hasta cierto punto es lógico. ¿Quién es este gritón que está ahí prisionero, que nos está queriendo decir qué tenemos que hacer? Versículo 13, cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta, pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento.
Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Han visto que en la antigüedad las embarcaciones llevaban amarrados unos botes y ahí iban el bote grande y atrás iba entonces lo suben, ¿no? Suben el bote salvavidas. Dice, después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte y entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. O sea, solo me puedo imaginar que era total oscuridad, ¿no? Nubes negras por todos lados. Y cuando están en medio de esto, alguien se acuerda y dice, oye, ¿que no había un gritón que nos había dicho que no? Había alguien que nos había dicho que no. ¿Dónde está? Versículo 22. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie, yo creo que recordaron. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo, señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Algunos de nosotros, y lo voy a decir así, algunos de nosotros somos tan orgullosos que en lugar de tomar la postura que Pablo toma de decir, ya ven, se los dije, algunos hubieran dicho, no digo nada. Porque somos así. Tendemos a ser, cuando la razón nos da, se nos da, somos, en lugar de ser humildes y en lugar de aportar y todo, ¿no te ha pasado en tu matrimonio de repente cuando te peleas con tu esposa, tu esposo? Te lo dije, ¿no? O nada más a mí me dicen así. Te dije. Pero ahora les digo que no se preocupen, versículo 22, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Híjoles. ¿Cómo lo digo? A veces estamos tan preocupados por las cosas que son menos importantes. Pablo aquí dice, miren, se va a perder todo, pero no nos vamos a morir. Alégrense. Pero algunos, me puedo imaginar, no, que no se pierda nada. No quiero que... Yo no sé, pero creo que lo más importante que debe haber en nuestra vida, nuestra relación con Dios, la relación que tenemos con nuestros seres amados, por sobre las cosas materiales. O sea, de repente cuando tú le prestas el coche a tu esposa y te lo choca o te lo raya, y te habla y te dice, oye, tuve un accidente, ¿qué es lo primero que le dices, no? ¿Cómo estás tú o cómo está el coche? Aquí Pablo les dice, se va a perder todo, pero alégrense. Pero aquí lo importante es cómo Pablo se atreve a decir todo esto. Versículo 23, anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. O sea, Pablo les dice, todo el mundo tranquilo, nadie se va a morir.
Y aquí vemos otro principio. El líder, cuando habla, tiene que hablar con autoridad, tiene que saber lo que está diciendo. Porque si no sabes de lo que vas a hablar, pues no tienes mucha confianza. Pero Pablo dice, yo creo en Dios, y Él me envió un ángel anoche y me dijo, y no va a pasar esto, esto y esto. Tiene autoridad para hablar. Conocía del tema. Lo dice con autoridad. Como cuando Jesús en Mateo 7:29, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esto era para ellos algo nuevo. ¿Quién es este? Pues es alguien que sabe lo que está diciendo, conoce el tema, lo dice en serio y lo dice con autoridad. Conozco mi tema. Como cuando te preguntan algo relacionado con lo que tú haces. Tú dices, esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque tienes la experiencia en ello. ¿No? Si tú me preguntas a mí algo que no sé, pues híjole, pues a lo mejor te puedo echar un verbo, pero pues no. ¿No? Bueno, hace muchos años trabajaba yo con una persona aquí en Córdoba y a él se le ocurrió que era una buena idea ponerle a las tarjetas de presentación que yo era ingeniero. Y le puso ingeniero Vicente Lara Castillo. Y en aquel momento pues, yo dije, bueno, y como teníamos que entrar a ciertas empresas y todo, yo dije, se me hizo buena. Yo dije, está bien. Entonces un día llegué a una empresa, entramos, empezamos a checar las máquinas que íbamos a componer, y de repente se acerca un ingeniero de la empresa y me dice, ingeniero, ¿cómo está? Digo, bien. Oye, ¿dónde estudiaste? Aquí en el Hito. Yo también. ¿Qué generación eres? O sea, no hay mejor cosa que la verdad. No hay mejor cosa que tú conozcas tu tema y no te andes metiendo en otras cosas. Si tú vas a hablar de algo, asegúrate que sepas de qué vas a hablar. Si le vas a hablar de Dios a alguien, asegúrate de saber qué vas a decirle. Pablo podía hablar con autoridad, sabía lo que estaba diciendo, no tenía nada de qué avergonzarse. Un líder debe hablar con autoridad. Estar seguro de que esa autoridad es de Dios. Pablo tiene total convicción en la palabra que Dios le había dicho. De hecho, se la había dicho antes de salir de viaje. Le había dicho, tú vas a ir a Roma. Por eso Pablo se sube al barco y dice, yo voy a llegar a Roma. Yo tengo la promesa de Dios que voy a llegar a Roma. A lo mejor no todos los que están aquí van a llegar, pero yo sí voy a llegar. ¿Por qué? Porque Dios a mí me dijo que yo voy a llegar a Roma. A mí súbeme allá o aquel, o llévame en caballo o en burro, yo voy a llegar a Roma, no sé, yo voy a llegar a Roma, ¿no? Hechos 27:22, pues ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco, por tanto, alégrense. Y luego en el 25 dice, así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Esa es la autoridad basada en la confianza de lo que Dios le ha dicho. Les comparte con entusiasmo y entonces cuando la gente que está viendo lo que está sucediendo alrededor, las circunstancias dicen otra cosa. Y esto es muy importante, amados. Las circunstancias alrededor de tu vida pueden ser adversas, pueden ser difíciles, pueden ser muy duras. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. La Biblia dice que debemos confiar en Dios. Amén. Así que la Biblia dice que nosotros debemos honrarle y cantarle y estar alegres.
en todo tiempo. Porque las circunstancias a veces a nuestro alrededor son adversas, a veces son difíciles. Y viene Pablo y les dice, tengan confianza, Dios me ha dicho esto. Y entonces ellos empiezan a recuperar esa confianza. Aquí la situación es esta. Póngale una pausa a eso y lea conmigo 1 Tesalonicenses 5:14. Fíjese con lo que tenemos nosotros que lidiar, y lo digo con todo respeto. Les pedimos, hermanos, que reprendan, número 1, ¿a quiénes? A los que no trabajan. Número 2, animen a los que tengan miedo. Y número 3, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Esto es algo que me compete a mí. Esto es algo que los pastores tienen que hacer con la iglesia. Es como decirles, hey, ánimo, porque que no decaiga, y vamos adelante. Hey, usted no está trabajando, pues póngase a trabajar, Señor, mire, tenemos que hacer esto para allá. Y a los que tienen miedo, ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Dios está contigo, sí o no? Sí, pues órale adelante. Y a los débiles hay que apoyarlos, hay que tenerle paciencia a todos. Ahora, esto aplica para mí aquí hacia ustedes, pero también aplica de ustedes hacia otros, hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia la gente que está alrededor de ustedes. Eso es lo que hace un líder. Imagínate que Pablo hubiera dicho, ay, sí, nos vamos a morir todos. No ha salido el sol en varios días, híjole. No, pues no. ¿Te imaginas? Así que un líder tiene que reprender, animar, ayudar, tener paciencia. Pablo lo hace con confianza, con audacia, empieza a fortalecer a los demás. Que sabe que un líder es respetado y es confiable, toma la iniciativa, tiene un buen juicio, habla con autoridad, fortalece a los demás. Continúo leyendo el versículo 26, pero encallaremos en alguna isla. Ahora, fíjate, el versículo 27, 2 semanas después. ¿Cuánto tiempo llevan? Imagínate. 2 semanas después de que les dice esto, estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad ahí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra las rocas, entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco, pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados, si esos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Un líder se enfoca, escuche, en los objetivos, no en los obstáculos. ¿Cuántos tienen problemas? Todos. Todos. ¿Se van a acabar los problemas? Nunca. O sea, se acaban unos y ahí vienen otros. Se acaban esos y ahí vienen otros. Y se acaban esos y vienen otros. Y los que tenemos hijos sabemos que hay un hijo que tiene un problema y hay otro que tiene otro problema y hay otro que tiene otro problema y así es la vida. Pero no te enfocas en los obstáculos, no te enfocas en los problemas, te enfocas en los objetivos. Tú ves más allá. Imagínate a Pablo, ya está observando todo, ya los animó, ya les advirtió, ahora que están en ese problema ya los animó, ya vio que iba a pasar algo, les dice, versículo 33,
Antes de que amaneciera, Pablo comenzó a convencerlos de que comieran algo, diciéndole: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo, porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Están tan preocupados por la tormenta que perdieron el enfoque de asegurarse de estar fortalecidos, preparados para cuando tuvieran que echarse a la mar. Porque va a venir el momento donde hay que echarse a la mar y nadar y sobrevivir. Pero si no has comido en 2 semanas, imagínate cómo estás. Tienes que prepararte, tienes que estar fortalecido. Y él, como buen líder, establece el patrón, el ejemplo. Por eso él lo dijo varias veces: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Se lo dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes. Pedro se lo dice a los ancianos también, y les dice: sean ejemplos. El autor de Hebreos les dice también: mirad a los que gobiernan, cuya fe debes imitar o seguir. Los padres debemos ser ejemplos hacia nuestros hijos. Ustedes en la casa, en donde quiera que estén, debemos ser ejemplo. Hechos 27:36, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Y entonces todos dijeron: ok, vamos a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. O sea, no era algo pequeño, eran casi 300 personas. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas y al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Espérame, pues si te acaba de decir que nadie va a perder la vida, ¿cómo está eso? ¿Por qué ir en contra de lo que dice Dios? Pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera y partes del barco. De esa forma todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Un líder activa a las personas. Los pone a trabajar, los involucra, los pone a hacer algo. El suegro de Moisés, cuando Moisés está en el Éxodo, allá en el capítulo 18, el suegro de Moisés viene y le dice: Moisés, tú no puedes solo, tú tienes que poner personas que te ayuden, tienes que poner personas sobre centenares, sobre cientos, y le da la idea y entonces empieza a delegar y empieza a organizar. Algunos historiadores dicen que de ahí salieron los fariseos. Y aquí vemos a Pablo organizando y diciéndole a la gente que se tenían que preparar, que había que estar listos. Y vemos cómo el liderazgo es capaz de hacer todo esto. Pablo se levantó del lugar de un prisionero al lugar de un líder. Manifestó la confianza, la iniciativa, el buen juicio, la autoridad para hablar, para fortalecer a otros, ser entusiasta, optimista. Se centró en los objetivos y no en los obstáculos, dirigió con el ejemplo, delegó responsablemente y al final logró. Todos llegaron a la orilla. Te voy a decir algo y con esto termino. Dios necesita de tu liderazgo. Dios necesita que tú te levantes, que seas un buen líder en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con la gente que amas, con los que trabajas.
Dios te va a necesitar aquí en la iglesia. Estos son algunos principios. Si los ves y dices, híjole, estoy lejos, está bien que te sientas así. Así me siento yo también. Pero la verdad es que ahora que lo sabemos, podemos decir, Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a intentarlo. Porque a lo mejor tengo uno o dos, pero me faltan todos los demás. A lo mejor no estoy poniendo atención con mi esposa o mi familia, con mis hijos, o en mi negocio, o en las decisiones que estoy por tomar. No estoy considerando esto. Ayúdame para que se logre. Y la verdad es que la oración es que Dios levante de entre nosotros, para este lugar, gente que sea líder para llevar a cabo su obra. Porque esto todavía no se acaba. Esto se va a acabar hasta que Dios quiera. Esto se acaba hasta que el Señor diga. Porque muchos van a venir, otros se van a ir, y esto se acaba cuando Dios diga que se acaba. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, de tantas cosas que necesitamos en nuestras vidas y de las cosas que nos hacen falta. Reconocemos que en nuestra vida, Señor, el tema del liderazgo en algunos casos no es fácil. No creemos que seamos capaces, nunca nos hemos visto así, o tal vez sea todo lo contrario y seamos personas que sabemos que tenemos ciertas aptitudes, actitudes y potencial para hacerlo, y lo hemos hecho, pero tal vez lo hemos hecho mal. Tal vez lo hemos hecho en nuestro ego y pensando en nosotros y no viendo o no dándonos cuenta que hemos pasado por encima de muchas cosas. Ayúdanos a que el liderazgo que estamos llamados a ejercer lo hagamos de acuerdo a tu palabra, no olvidando que siempre tiene que ser bajo el principio de servicio, no olvidando que siempre tiene que ser bajo el principio de glorificar y exaltar tu nombre, no olvidando que todos ante tu presencia, delante de ti somos iguales, solamente tenemos diferentes responsabilidades, no olvidando que es con amor y por amor a ti, Señor. Ayúdame a ser un buen líder en mi casa, en el negocio, en todos lados, a donde quiera que me encuentre y con las personas que tú me permitas conocer y las personas que me rodeen todos los días de mi vida. Ayúdame a que pueda, Señor, ejercer este liderazgo que glorifique y manifieste tu gloria. Porque el deseo de mi corazón es que los que vienen detrás de mí, los que están, Señor, junto a mí sirviendo, los que están o van a servir o van a estar, Señor, siendo influenciados por mi liderazgo, puedan, Señor, hacer lo mismo con otras personas para honrarte y exaltarte a ti. Llámese mis hijos, mis hermanos en Cristo, colaboradores, lo que sea. Ese es el deseo de mi corazón. Que todos tengamos la misma actitud de servicio, que todos honremos y exaltemos tu nombre y que todos busquemos, Señor, exaltarte a ti. Y que cuando se nos olvide, que cuando, Señor, estemos equivocados, tengamos la suficiente humildad para reconocer y humillarnos delante de ti y pedirte perdón. Que seamos personas enseñables, que seamos personas, Señor, sencillas y sinceras, buscando el bien de otros, no el nuestro. Te lo pido en Cristo Jesús y te doy gracias.